Bienvenidos sean todos una vez más a su programa El Observatorio de CBIB Radio. Hoy 30 de octubre del 2024, con la tercera entrega y final de nuestra serie La Reforma Protestante. Hoy con nuestro programa La Biblia y la Reforma. Acabábamos de escuchar Castillo Fuerte es nuestro Dios. Esta una cantata de Johann Sebastian Bach en Leipzig para el Día de la Reforma y cantada un 31 de octubre entre los años 1727 y 1731, basada en la letra de Martín Lutero. La instrumentación, como escuchábamos, sopranos, altos, tenores y bajos. Un coro a 4 voces, 2 oboes y 2 violines, una viola, violonchelo y bajo continuo. Así damos la bienvenida a nuestro podcast La Biblia y la Reforma. El Día de la Biblia, 31 de octubre de 1517, se celebra aquí en Colombia. No es el único país que lo celebra, de hecho, en la región. Por ejemplo, países como Argentina, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela también dedican este día para adelantar jornadas de lectura. La palabra Biblia es de origen griego biblión, que significa los libros. Dado que la Biblia se conforma por 66 libros, 1188 capítulos y 31.187 versículos. 40 autores de diferentes clases sociales la escribieron, todos inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Como lo afirma 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y ahora, dentro de la relación histórica de la Biblia y la Reforma, vamos a tocar un tema importante, y es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras siempre ha sido reconocida en la Iglesia cristiana. Jesús y los apóstoles creían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios y le atribuían autoridad divina. La Iglesia cristiana nació y creció bajo la influencia de la autoridad de las Escrituras. Lo que escribieron los apóstoles debe aceptarse como si lo hubiera escrito el mismo Dios, dijo Agustín. Y en el comentario de Calvino sobre 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, afirma que le debemos a las Escrituras la misma relevancia que le debemos a Dios. Hasta el siglo XVIII, esa autoridad de la Escritura estaba firmemente establecida en todas las iglesias y entre todos los cristianos.
Por otra parte, entre Roma y la Reforma surgió una serie de diferencias sobre el fundamento que se asienta en la autoridad de las Escrituras. De hecho, la doctrina católico-romana comenzó a aceptar lo que se conoce más adelante como el magisterio de la Iglesia por encima de la suficiencia de las Escrituras. De hecho, en el pensamiento de la Iglesia católico-romana, las Escrituras procedieron de la misma Iglesia. A contrario, para la Reforma, la Biblia se constituye por sí misma como una revelación que proviene de Dios, como una autoridad que viene de parte de Dios revelada para el hombre, y no necesita ser autentificada por concilio o institución eclesiástica alguna. En el caso de la Biblia y Martín Lutero, estudiaba, por ser monje agustino, constantemente y durante muchos años las Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Puede que hoy nos sorprenda, pero la Biblia era ampliamente leída y estudiada dentro de la Iglesia católica de la época. Martín Lutero descubrió textos que formaban la base del principio de la Reforma como la sola gracia. Mientras estudiaba y tomaba notas sobre las epístolas de Pablo en temas como la salvación del hombre que viene solo por la gracia de Dios y no depende de ninguna manera de sus obras, lo cual no era la enseñanza de la Iglesia católico romana del momento, esta fue la base del desacuerdo de Lutero con la doctrina tradicional y que fue retomada por todos los demás reformadores. Según Lutero, la escritura solo podía leerse a la luz de la sola gracia que abría la mente del lector y la conducía a la misma. En cuanto a Ulrich Zwinglio de Zurich, debemos decir que también era reformador y le daba una importancia primordial a la manera de leer la escritura, pero también a la manera correcta de interpretarse. Ahora bien, ¿qué significan estas dos palabras latinas que se pueden traducir como sola escritura? Pues se refiere a la Biblia. La relevancia y la referencia esencial que tiene la revelación de Dios en la vida de todo nuevo creyente. No era un descubrimiento para la época, sino que se retomaba de nuevo lo que ya estaba allí escrito en la palabra de Dios, que se debe escudriñar la palabra de Dios, que se debe estudiar con juicio la palabra de Dios, porque en ella está la verdad. Ahora bien, la iglesia ya no interpretaba en aquel momento la escritura como debería ser interpretada. De hecho, en el siglo IV, Agustín escribió que la Biblia era la guía suprema. Sin embargo, añadió que la iglesia enseñaba el significado exacto de las escrituras y su correcta interpretación. En el siglo XVI, Cayetano, el representante del Papa que se oponía a Lutero, declaró que cualquier interpretación debía tener en cuenta los comentarios anteriores y reflejar la doctrina de la Iglesia. A lo que Lutero respondió y dijo que la escritura solo debe ser interpretada según la conciencia, ligada que está a la palabra de Dios. Lutero se separó de la iglesia diciendo que la Biblia no estaba necesariamente vinculada a la interpretación tradicional. Y también Lutero afirmaba que no necesitaba la Biblia ningún tipo de intermediario. En el siglo XVI, la interpretación de la Biblia se había vuelto controvertida, crítica a la iglesia institucional como tal. La manera en que los protestantes leían la Biblia condujo a la reforma de la iglesia. Se produjo un retorno al sentido literal de la Biblia, sin ninguna interpretación alegórica. De ahí que Ulrich Zwinglio, uno de los reformadores, rechazara la exégesis alegórica
tan popular al final de la Edad Media. Por ejemplo, la palabra Jerusalén alegóricamente significaba la iglesia y no la ciudad de Judea, su significado literal. También podía significar el individuo o el reino de Dios. Según el sentido que se le diera a una palabra en particular, el significado del texto bíblico podía variar considerablemente. Algunos simbolismos alegóricos estaban muy alejados del texto. El reformador Zwinglio fue el primero en aportar a la época lo que realmente significaba el sentido literal del texto bíblico. Influenciado por la exégesis rigurosa académica y científica, en la búsqueda del significado verdadero y literal de las escrituras. También tenemos que decir que la contribución de la imprenta hizo que la Biblia fuera más accesible a muchos y llegara a muchas regiones de Europa. El primer libro impreso de Gutenberg fue una Biblia en latín. En comparación con un manuscrito escrito a mano, un libro impreso se producía con mayor rapidez y a un costo mucho menor. Esto permitió una difusión mucho mayor de la Biblia, aunque en gran medida para la época solo la podían adquirir la gente adinerada y culta. El único acceso a la Biblia para la gente de la Edad Media, en contraste, era a través de la liturgia de la misa en latín, los sermones, las esculturas y pinturas en las iglesias o los misterios que se representaban delante de las catedrales en Navidad y Pascua. Es decir, la Biblia siempre era interpretada por el clero o representada por artistas. Una vez impresa la Biblia, las personas que sabían leer tenían acceso directo al texto en sí, sin la confusión de las diferentes interpretaciones. Esto fue realmente una auténtica revolución que removió todos los poderes en Europa. Ahora bien, cuando vamos a estudiar a Juan Calvino y su relación con la Biblia, Calvino se enfoca en la importancia de las escrituras, de la sola escritura. Calvino pensaba que solo las escrituras podían llevarnos o podían llevar a un verdadero conocimiento de Dios a todo creyente. Sin ellas, uno está condenado a la ignorancia y al pecado. Calvino también afirmaba, a menos que uno haya sido enseñado por la Sagrada Escritura, es imposible tener siquiera un ligero sabor de la sana doctrina. Lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera. Calvino aceptó el hecho de que se podía arrojar alguna luz sobre la naturaleza de Dios, mediante la observación del mundo viviente que nos rodea y mediante el uso de la razón. Sin embargo, esto solo no nos puede llevar a un conocimiento completo de Dios. Incluso si aprendemos que el mundo ha sido creado por un creador poderoso, alguien a quien hay que admirar, eso no nos dice nada sobre la salvación. Es posible ser consciente de la presencia de Dios de otras maneras, pero solo cuando leemos la Biblia lo vemos revelado como el Salvador de la humanidad. Por otra parte, aunque la Biblia nos ofrece una imagen verdadera de Dios, no es una imagen completa. No penetra en la intimidad de su ser ni revela el secreto. Por otra parte, Calvino también era claro en decir que aunque la Biblia nos ofrece una imagen verdadera de Dios, hay partes que corresponden al misterio de Dios y al secreto de Dios. De ahí que su alcance se limita a lo que es necesario para nuestra salvación y no hay que intentar cruzar esa línea. También Calvino decía que no hay nada en la escritura que sea inútil o superfluo. Todo lo que enseña es necesario. No hay que añadirle nada, ni quitarle tampoco nada.
Calvino atacaba a quienes tenían dificultades para aceptar una enseñanza que tenía sus raíces en la Escritura. Por ejemplo, la doble predestinación, que la consideraban de poco valor o no esencial. Calvino distinguía entre la doctrina misma y la manera en que se expresaba. La autoridad absoluta de la Biblia provenía por ser revelación divina. Calvino tuvo mucho cuidado de evitar cualquier idolatría de la palabra escrita. Decía que el texto bíblico en sí mismo estaba como muerto, desprovisto de todo vigor, y que sólo el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente podía convertirlo en una palabra viva y vivificante. Los teólogos reformados que vivieron después de su tiempo distinguieron entre el verbum Dei, lo que significa la palabra escrita de Dios, que podemos encontrar en la Biblia, y la Vox Dei, que es la voz viva de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos permite escuchar la voz de Dios. Sin el Espíritu, la Escritura era un verbum, un solo enunciado o un relato que se apoyaba en un conocimiento real de Dios y del que era posible deducir una doctrina verdadera. Sin embargo, esto no nos acercaba a Cristo, pues necesariamente el hombre necesita al Espíritu Santo de Dios para que lo ilumine y le pueda dar claridad sobre la revelación bíblica. Calvino también resaltó y enseñó que la fe cristiana no significaba que ya no fuera importante estudiar la Biblia como erudito o como un intelectual. Todo lo contrario, debe ser estudiada con rigor bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso, en el acto del culto protestante, la lectura de la Biblia siempre va precedida de una oración de iluminación, en la que se pide al Espíritu de Dios que transforme las palabras leídas en palabra viva en el corazón del hombre. Bien, ahora tocando otro tema importante dentro de este contexto histórico de la Biblia y la Reforma, vamos a ver algunas Biblias, traducciones que fueron importantes. Las Biblias de la Reforma del siglo XVI tendrían dos características importantes. Por un lado, la libertad para ir a los manuscritos más antiguos y a los idiomas originales, sin tener la necesidad de someterse a una traducción como la Vulgata, aunque ésta se tuviera en cuenta. Por otro lado, la consideración idiomática para hacer una traducción fidedigna, pero al mismo tiempo que pudiese expresarse en el idioma que entendiera la mayor parte del pueblo o región. Tenemos la Biblia de Erasmo, que se publicó un año antes de la Reforma, y su publicación fue un acontecimiento monumental. En 1525 se traduciría la Biblia de Lutero al holandés y se publicaría por el impresor Jacob van Lith, aunque en 1627 saldría a la luz otra traducción que actualmente se puede encontrar en todos los hogares protestantes de los Países Bajos. La Biblia de King James, usada por la Iglesia Anglicana en Inglaterra y muy divulgada en los países de habla inglesa, se inspiraría en el trabajo de la Biblia de Lutero. Esta última recibiría este nombre porque el rey James mandaría realizar este trabajo en 1604. De la Reforma Protestante también cabe destacar la Biblia de Ginebra, en la que colaboraron los protestantes de Juan Calvino, John Knox, Coverdale Miles y John Fox. Su traducción fue al inglés y se publicaría en 1560. Biblia que llegaría con los puritanos del Mayflower hasta América del Norte. Así podríamos referirnos a muchas traducciones e impresiones de la época, como por ejemplo la francesa también de Robert Estienne, o la Biblia de Crélice,
que es la primera traducción de los idiomas originales al checo. ¿Y qué decir de William Tyndale, que se propuso crear la primera Biblia en inglés traducida directamente del hebreo y el griego original? Tyndale publicó su Nuevo Testamento en 1526 y el Pentateuco en 1530. Tyndale también publicó una versión en inglés del libro de Jonás. Otras traducciones del Antiguo Testamento que hizo nunca fueron publicadas. La traducción de Tyndale fue considerada un acto de herejía tal que fue quemado en la hoguera después de ser estrangulado hasta la muerte. Y finalmente tenemos la Biblia del Oso, una traducción publicada en 1569 de la Biblia al castellano por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina trabajó durante 12 años en su preparación. Su traducción empezó en 1565 y ya cuando había logrado traducir el Antiguo Testamento del idioma hebreo, apoyándose en la Biblia hebrea y la Biblia de Ferrara, el proyecto fracasó. La reina tuvo que esperar 2 años más para verla finalmente impresa en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. En 1602, Cipriano de Valera editó la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, reconocida como la Biblia del Cántaro, por el emblema en su portada, limitándose a cambiar el orden de los libros y a añadir o quitar notas marginales, con alteraciones cuantitativamente mínimas del texto bíblico fijado por el primer traductor. Una segunda edición fue llevada a cabo en el año de 1622, ordenada por los propios familiares de la reina, respetando la ilustración del oso original. Es conocida como la Biblia del Oso, debido a la ilustración en su portada. Un oso intentando alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Un mensaje criptosimbólico con el cual se evitaba el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibido cualquier traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas con figuras. Este emblema bien podría entenderse de la siguiente forma: el mazo que ha hendido al árbol propiciando que la miel y abejas salgan de su interior es el instrumento que hace posible que la miel, que es la palabra de Dios, emane libremente y así pueda alimentar al oso hambriento, que serían los cristianos. El grabado tiene a los pies un libro con el tetragramatón, las 4 letras del nombre de Yahvé, y un versículo del profeta Isaías a modo de lema, redactado en hebreo y en castellano. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Finalmente, tenemos que decir que el 31 de octubre en Colombia y en otros países, como lo dijimos al principio, se celebra el Día de la Biblia. Pero esto es iniciativa también de otros países en décadas pasadas, como por ejemplo los Estados Unidos, donde se celebraba la Semana Nacional de la Biblia. Y es la semana del Día de Acción de Gracias del 17 al 23 de noviembre de el año. Los cristianos que todavía son piadosos y devotos en los Estados Unidos, puede ser un círculo, un contexto muy particular y muy inferior al de décadas atrás, pasan esta semana honrando la Santa Biblia y recitando himnos, oraciones, proverbios y profecías del texto bíblico. De hecho, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt conmemoró la palabra de Dios observando la primera Semana Nacional de la Biblia en el año de 1941. Desde entonces, todos los presidentes han continuado la tradición de celebrar la Santa Biblia durante la Semana de Acción de Gracias.
El mundo hundido en la tiranía de Hitler tenía un aspecto diferente cuando estaba al frente de la presidencia Franklin Roosevelt. El 7 de diciembre de 1941, la NBC, la principal emisora de radio de la época, abrió la programación del día con los fundadores de la Asociación Nacional de la Biblia. Cuando empezó el programa, la noticia del ataque a Pearl Harbor irrumpió en el estudio. Para mantener la atención de una nación conmocionada y afligida, la NBC pidió a la Asociación Nacional de la Biblia que siguiera leyendo la Biblia durante todo el día. Antes de la tragedia, el presidente había invitado a los fundadores de la Asociación Nacional de la Biblia a la Casa Blanca para sentar las bases de la primera Semana Nacional de la Biblia. Los fundadores cancelaron la invitación y escribieron un telegrama al presidente en el que le decían, abro cita, que Dios los bendiga y los guíe en esta emergencia. Cierro cita. Durante aquellos días difíciles y fuertes para los Estados Unidos, el presidente Roosevelt guió a la nación por la ruta de las Sagradas Escrituras. Así podemos decir que toda nación o todo individuo que esté viviendo una situación difícil, que esté viviendo una situación de incertidumbre y sin guía, sin propósito en este mundo, puede acercarse a la palabra de Dios en oración. La Biblia es el bestseller por excelencia. Es el elemento central de la creencia cristiana y su traducción al inglés tiene más de 100 versiones. La Semana Nacional de la Biblia celebra el texto sagrado en todo su esplendor, reuniendo a las comunidades para leer sus versículos favoritos y compartir interpretaciones personales con el mundo. La Semana Nacional de la Biblia es la semana del Día de Acción de Gracias del 17 al 23 de noviembre en Estados Unidos. Y para países como Colombia es el 31 de octubre, el Día de la Biblia, que va ligado a el Día de la Reforma Protestante, donde conmemoramos la Reforma Protestante. Así que la pregunta final en este podcast como conclusión es la siguiente. ¿En qué lugar de tu vida se encuentra la Biblia? ¿En una biblioteca o mesa de noche? ¿En una atril llena de polvo? ¿O en tu corazón? Escuchábamos la parte final de Castillo Fuerte, interpretada por el coro de la iglesia de Leipzig, con arreglos de Johann Sebastian Bach, letra Martín Lutero. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia que estuvo a lo largo de este mes de octubre acompañándonos en estos 3 podcasts o 3 entregas con motivo de la Reforma Protestante y el mes de la Biblia 2024. Muchas gracias por su atención y gracias por seguirnos en las redes. En Frecuencia Vida CBB Radio en Facebook y también en el canal de YouTube CBB Radio. Gracias por su atención prestada. Y será hasta una próxima oportunidad en una nueva serie
o podcast en su programa El Observatorio. Cristo es el único camino a la salvación de todos los que fueron, son ahora o serán. Quien busca o señala otra puerta está en error. De hecho, es un asesino del alma y un ladrón. Ulrich Zwingli. CBIB Radio, en el mes de la Biblia y la Reforma Protestante, presenta en su podcast El Observatorio la serie especial Comprendiendo la Reforma Protestante, un estudio y análisis del movimiento reformado del siglo XVI. La invitación, los sábados 19 y 26 de octubre y el miércoles 30 de octubre del 2024. Ya saben, no falten. CBIB Radio, una frecuencia de vida para el mundo.